Permítanme contarles sobre un descubrimiento que sacudió los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el antiguo mundo chino. Era 1976, plena revolución cultural, cuando un grupo de trabajadores en la ciudad de Anyang, provincia de Henan, cavando los cimientos para lo que sería un almacén ordinario, tropezaron con algo extraordinario. Sus palas golpearon piedra donde debería haber tierra suelta. Lo que desenterraron ese día no fue simplemente una tumba antigua más, sino la llave hacia un mundo perdido de poder femenino, magia oscura y guerra sangrienta que había permanecido oculto durante más de 3000 años. Dentro de esa cámara subterránea yacían los restos de una mujer que comandó ejércitos de 13,000 hombres, que consultó directamente con los dioses a través de huesos ardientes, que sacrificó a cientos en rituales que harían palidecer a los más oscuros cuentos de terror. Su nombre era Fu Hao, y su historia nos obliga a reescribir todo lo que pensábamos sobre las mujeres en el mundo antiguo, sobre el poder en la China primitiva, sobre la naturaleza misma de la civilización Shang. Pero eso no es todo. Lo que encontraron en esa tumba revelaría secretos sobre prácticas religiosas tan brutales, sobre riquezas tan vastas, sobre un sistema de gobierno tan complejo que los académicos pasarían décadas tratando de comprender su significado completo. Corría el año 1200 a.C., más o menos. La dinastía Shang gobernaba el Valle del Río Amarillo con puño de hierro envuelto en bronce ritual. Su capital, Jin, cerca de la moderna Anyang, era un hervidero de actividad. Fundiciones de bronce que trabajaban día y noche. Talleres de jade donde artesanos esculpían con una precisión que asombraría incluso hoy. Campos de entrenamiento donde guerreros practicaban con arcos y lanzas. Y en el centro de todo, el complejo palaciego donde residía el rey Wu Ding, el 23º monarca de la dinastía. Wu Ding había ascendido al trono en circunstancias turbulentas. Su padre, Xiao Ji, había gobernado apenas 3 años antes de morir, posiblemente envenenado, aunque las inscripciones en huesos oraculares que sobreviven son convenientemente vagas sobre ese punto. El joven Wu Ding heredó un reino en crisis. Los pueblos bárbaros presionaban en todas las fronteras. Las cosechas habían fallado 2 años consecutivos, y los nobles locales comenzaban a cuestionar la autoridad central. Los ancianos del consejo murmuraban que los ancestros estaban descontentos, que los espíritus habían retirado su mandato celestial. Fue en este contexto de caos e incertidumbre que Wu Ding conoció a Fu Hao. Las crónicas antiguas, fragmentarias como son, sugieren que ella no provenía de la nobleza más alta. Era miembro del clan Fu, una familia importante pero no de la realeza directa. Lo que la distinguía no era su linaje, sino algo mucho más raro y valioso. Desde niña había mostrado una conexión inusual con el mundo espiritual. Podía entrar en trances durante los cuales, se decía, los ancestros hablaban a través de ella. Interpretaba los patrones de las grietas en los huesos oraculares con una precisión que dejaba boquiabiertos incluso a los adivinadores más experimentados. Y eso no es todo. También mostraba una aptitud natural para la estrategia militar que era virtualmente desconocida en cualquier persona de su época, hombre o mujer. Cuando Wu Ding la vio por primera vez durante una ceremonia de adivinación en el templo ancestral, quedó fascinado no solo por su belleza, que las inscripciones describen como brillante como jade pulido, sino por la autoridad absoluta con la que se movía entre los mundos de los vivos y los muertos. La sociedad Shang era, en muchos aspectos, más compleja de lo que nuestras nociones simplistas sobre el mundo antiguo nos permitirían imaginar. Las mujeres de la élite no eran simplemente decoraciones pasivas. Podían poseer propiedades, dirigir ceremonias religiosas e incluso, en casos excepcionales, ejercer poder político directo. Pero esto era solo el comienzo de lo que Fu Hao lograría. Cuando Wu Ding la tomó como esposa, no fue simplemente un matrimonio político ordinario. Él la elevó a una posición sin precedentes, consultándola en asuntos de Estado, permitiéndole dirigir ceremonias de adivinación de importancia crítica. Y lo más extraordinario de todo, dándole comando militar directo sobre las Fuerzas Armadas Shang. Los registros en huesos oraculares, esos fragmentos de caparazones de tortuga y omóplatos de buey, donde los Shang inscribían sus consultas a los dioses, mencionan a Fu Hao más de 200 veces. Ninguna otra mujer aparece con tal frecuencia. Ninguna otra mujer es descrita realizando las funciones que ella desempeñaba. Imaginen la escena, es el amanecer en Jin. El aire está espeso con el humo de 1000 fuegos de cocina. En el complejo del palacio, Fu Hao se prepara para una campaña militar. No es una observadora pasiva, no es una figura ceremonial que simplemente bendice a las tropas. Ella es el comandante. Las inscripciones nos dicen que lideró una campaña contra los Tufang, una tribu hostil del norte que había estado hostigando las fronteras Shang durante años.
Wu Ding consultó los huesos oraculares. ¿Debería ordenar a Fu Hao que ataque a los Tu Fang? Las grietas que aparecieron cuando aplicaron un metal caliente al hueso fueron interpretadas como favorables. Fu Hao reunió una fuerza de 13,000 hombres, un ejército masivo para los estándares de la Edad de Bronce. Para poner esto en perspectiva, las estimaciones modernas sugieren que toda la población bajo control directo Shang era quizás de 3 a 4 millones. Un ejército de 13,000 representaba una movilización militar verdaderamente masiva. Pero nadie podría haber esperado lo que vino después. Fu Hao no solo venció a los Tu Fang, los aniquiló. Utilizó tácticas que estaban siglos adelantadas a su tiempo. Fingió retiradas para atraer al enemigo a emboscadas. Utilizó exploradores para mapear el terreno con anticipación. Coordinó ataques simultáneos desde múltiples direcciones, algo que requería un nivel de organización y comunicación extraordinario para la época. Cuando regresó a Jin, traía consigo no solo victorias sino miles de cautivos. Y aquí es donde la historia toma un giro que nos fuerza a confrontar las realidades brutales de la civilización Shang. Esos cautivos no fueron simplemente esclavizados. Muchos de ellos fueron sacrificados en elaboradas ceremonias destinadas a agradecer a los ancestros por la victoria. Los arqueólogos han encontrado fosas comunes cerca de Anyang, conteniendo cientos de esqueletos, muchos decapitados, muchos con las manos atadas detrás de la espalda. Esta era la realidad del poder en el mundo de bronce. La guerra y la religión estaban inextricablemente entrelazadas, y la sangre humana era la moneda que compraba el favor divino. Fu Hao dirigió más campañas. Las inscripciones oraculares registran expediciones contra los Qiang en el oeste, contra los Yi en el este, contra las tierras de Ba y Shu en lo que ahora es Sichuan. Ella era implacable, brillante, temida. Pero esto era solo el comienzo de su influencia. También supervisaba vastos dominios agrícolas. Una inscripción menciona que controlaba tierras que producían suficiente grano para alimentar a miles. Organizaba cacerías reales, no como mero entretenimiento, sino como ejercicios de entrenamiento militar disfrazados de deporte. Y lo más significativo, servía como suma sacerdotisa en los rituales más importantes del estado Shang. Cuando Wu Ding necesitaba consultar con los ancestros sobre asuntos de suprema importancia, guerra, sucesión, desastres naturales, era Fu Hao quien quemaba los huesos, quien leía las grietas, quien transmitía la voluntad de los muertos a los vivos. Consideren por un momento la naturaleza de estos rituales de adivinación. No eran supersticiones simples de una gente primitiva, eran el sistema operativo completo del gobierno Shang. Antes de cualquier decisión importante, se consultaba a los ancestros a través de los huesos oraculares. Se escribía la pregunta en el hueso, se aplicaba calor, y las grietas resultantes se interpretaban como respuestas de los espíritus. Estos no eran eventos casuales, eran ceremonias elaboradas que implicaban ayunos, purificaciones rituales, sacrificios de animales y a veces de humanos. Fu Hao presidía estos rituales con una autoridad que provenía no solo de su posición como esposa del rey, sino de su propia conexión percibida con el reino sobrenatural. La gente creía, genuinamente creía, que cuando ella hablaba durante estos rituales, no eran sus palabras, sino las voces de los ancestros muertos, usando su cuerpo como conducto. Y eso no es todo. Fu Hao también era una mecenas de las artes y oficios. Los bronces rituales producidos durante su época, muchos de los cuales llevan inscripciones con su nombre, representan algunos de los picos más altos del arte metalúrgico en toda la historia humana. Estos no eran objetos meramente decorativos. Eran recipientes utilizados en ceremonias religiosas, cada uno con propósitos específicos. Ding para cocinar carne sacrificial, Hue para calentar vino ritual, Gu para beber durante las ceremonias. Los diseños en estos bronces, los intrincados Tao Tie, máscaras de monstruo, los dragones serpenteantes, los pájaros estilizados, no eran arte por el arte, eran lenguaje visual, símbolos de conexión entre el mundo humano y el reino de los espíritus. Que tantos de estos objetos lleven el nombre de Fu Hao, nos dice que ella no solo usaba estos objetos, sino que probablemente comisionaba su creación, especificaba sus diseños, supervisaba su producción. Pero nadie podría haber esperado que su influencia se extendiera incluso más allá de la muerte. Cuando Fu Hao murió, probablemente a principios de los 40 años, una edad no inusual para la época pero prematura considerando su vitalidad, Wu Ding estaba devastado. Él ya había tomado más de 60 esposas. Era la costumbre para los reyes Shang, pero Fu Hao era diferente. Ella no era reemplazable.
Las inscripciones oraculares de los años siguientes a su muerte muestran a Wu Ding consultando repetidamente con su espíritu, preguntándole sobre asuntos militares, sobre cosechas, sobre la salud de otros miembros de la familia real. Incluso muerta, ella continuaba siendo su consejera más confiable, y él le dio un entierro que reflejaba su estatus único. No la enterró en el cementerio real principal, sino en un lugar especial dentro del complejo del palacio, donde su espíritu podría continuar vigilando los asuntos de Estado. Esto en sí mismo era extraordinario. Las tumbas reales Shang normalmente estaban en áreas designadas fuera del palacio. Que Fu Hao fuera enterrada tan cerca del centro del poder político nos dice cuán central era ella para la identidad del Estado Shang. La construcción de su tumba fue un esfuerzo masivo. Excavaron una fosa de aproximadamente 5 metros de profundidad. Crearon una cámara mortuoria con paredes de madera, y luego llenaron esa cámara con un tesoro que desafía la imaginación. Pero esto era solo el comienzo. También sacrificaron a 16 humanos, 6 perros, y colocaron todo esto junto con objetos que Fu Hao necesitaría en el más allá. Cuando los arqueólogos finalmente abrieron la tumba en 1976, encontraron más de 1.900 objetos de bronce, jade, hueso, piedra y cerámica. Era el conjunto más rico jamás encontrado en una tumba Shang, más rico incluso que algunas tumbas reales masculinas. Entre los objetos había 468 implementos de bronce, incluyendo 200 armas, 139 campanas rituales y numerosos recipientes ceremoniales. Había 755 objetos de jade, incluyendo dragones elaboradamente tallados, aves fénix, figuras humanas y objetos cuyo propósito aún debatimos. Había casi 7.000 cowries, conchas que servían como moneda en el mundo Shang, representando una riqueza líquida asombrosa. Las armas en la tumba merecen atención especial. Aquí no hablamos de armas decorativas, de objetos puramente ceremoniales. Estas eran hachas de batalla funcionales, dagas de bronce con mangos de jade, lanzas con puntas afiladas que aún podrían cortar carne. Fu Hao había sido enterrada como una guerrera, con las herramientas de su oficio. Una de las hachas de batalla lleva una inscripción: Fu Hao, pesa más de 9 kilogramos. Sostener ese objeto hoy, sentir su peso, es confrontar la realidad física de lo que significaba el combate en la Edad de Bronce. Este no era un arma que uno pudiera blandir con una mano. Requería fuerza tremenda, entrenamiento extenso y coraje absoluto para usar en batalla. Y Fu Hao, si creemos las inscripciones, no solo poseía tales armas, sino que las usaba, que lideraba desde el frente, que sus soldados la veían blandiendo estas herramientas de muerte contra los enemigos de Shang. Los objetos de jade en la tumba nos cuentan otra historia. El jade era más valioso que el oro en la antigua China. Era considerado la esencia cristalizada de la pureza celestial, un material que conectaba el mundo terrenal con el reino divino. Que Fu Hao fuera enterrada con 755 objetos de jade nos dice algo profundo sobre su estatus espiritual. Entre estos objetos había un peine de jade, instrumentos musicales de jade y numerosas figuras de animales que probablemente tenían significados rituales específicos que hemos perdido. Los artesanos que tallaban estos objetos trabajaban con herramientas primitivas, probablemente usando arena y agua para lentamente desgastar la piedra dura. Un solo objeto podría haber requerido meses de trabajo meticuloso. Que hubiera 755 de estos objetos en una sola tumba representa décadas de trabajo artesanal, una inversión de recursos que solo tiene sentido si entendemos a Fu Hao como absolutamente central para el sistema político y religioso Shang. Pero eso no es todo. También había huesos oraculares en la tumba, decenas de ellos. Esto es extraordinario porque los huesos oraculares normalmente se guardaban en archivos estatales, no se enterraban con individuos. Que Fu Hao fuera enterrada con sus propios huesos oraculares sugiere que se esperaba que ella continuara sus funciones de adivinación en el más allá, que continuaría consultando con los ancestros incluso más antiguos en nombre de Wu Ding y del estado Shang. Las inscripciones en algunos de estos huesos han sido traducidas. Una pregunta: ¿Fu Hao tendrá suerte en la casa? Otra: ¿deberíamos atacar a los enemigos del norte? Estas preguntas triviales y trascendentales, mezcladas juntas, nos dan una ventana a la mente de Fu Hao, a sus preocupaciones diarias y sus responsabilidades cósmicas. Nadie podría haber esperado que esta tumba sobreviviera intacta. La gran mayoría de las tumbas Shang fueron saqueadas en la antigüedad. Los ladrones de tumbas han sido una plaga en China durante milenios, pero la tumba de Fu Hao, por alguna combinación de suerte y ubicación estratégica dentro del complejo del palacio, permaneció sin tocar durante más de 3.000 años.
Cuando los arqueólogos la abrieron, fue como abrir una cápsula del tiempo perfectamente preservada. El ambiente anaeróbico había preservado incluso textiles que normalmente se habrían desintegrado hace mucho tiempo. Los restos de Fu Hao misma estaban en condiciones relativamente buenas, permitiendo cierto análisis forense. Determinaron que murió alrededor de los 45 años, que medía aproximadamente 1,60 de altura, bastante promedio para la época, y que había sufrido múltiples fracturas en sus extremidades a lo largo de su vida. Fracturas consistentes con entrenamiento militar intenso y posiblemente combate real. El descubrimiento de la tumba de Fu Hao fue revolucionario por múltiples razones. Primero, confirmó lo que las inscripciones oraculares habían estado diciendo todo el tiempo: que las mujeres en la élite Shang podían ejercer poder real, no solo simbólico. Durante décadas, los académicos habían sido escépticos sobre estas inscripciones, asumiendo que exageraban o que las mujeres mencionadas eran figuras puramente ceremoniales. La riqueza y naturaleza militar de la tumba de Fu Hao destruyó esas suposiciones. Segundo, proporcionó un contexto fechable para literalmente miles de artefactos. Antes del descubrimiento de su tumba, datar objetos Shang era extremadamente difícil. Ahora teníamos un punto de referencia firme. Estos objetos datan del reinado de Wuding, alrededor de 1200 a.C. Tercero, y quizás más importante, nos forzó a repensar toda nuestra comprensión del género y el poder en el mundo antiguo. La narrativa tradicional sobre las mujeres en la historia antigua las retrata como oprimidas universalmente, sin poder, confinadas a roles domésticos. Fu Hao explota esa narrativa. Aquí teníamos a una mujer que comandaba ejércitos, que dirigía ceremonias religiosas de Estado, que poseía vastas riquezas, que era consultada sobre los asuntos más importantes del reino, incluso después de su muerte. Esto no encaja en nuestros modelos simplistas. Nos obliga a preguntar: ¿cuán excepcional era ella realmente? ¿Era Fu Hao una aberración? ¿Un caso único en toda la historia china antigua? ¿O era ella simplemente la mejor documentada de muchas mujeres poderosas cuyas historias se han perdido? Las inscripciones oraculares mencionan otras mujeres en roles militares y religiosos, aunque ninguna tan prominentemente como Fu Hao. Esto sugiere que, si bien ella era extraordinaria, no era completamente única. La estructura de la sociedad Shang parece haber permitido un espacio para que las mujeres de élite ejercieran poder real si poseían las habilidades y conexiones correctas. Pero esto era solo el comienzo de nuestro entendimiento de cuán compleja era realmente la sociedad Shang. La tumba de Fu Hao nos dio una ventana a su mundo material, pero las inscripciones oraculares nos dan acceso a algo aún más precioso: sus mentes, sus creencias, sus miedos. Los Shang vivían en un universo poblado por espíritus. Los ancestros muertos no se habían ido. Continuaban influyendo activamente en los asuntos de los vivos. Podían enviar cosechas abundantes o hambrunas, victoria o derrota, salud o enfermedad. Aplacar a estos espíritus, consultar con ellos, obtener su favor. Esta era la actividad central que ocupaba la energía de la élite Shang. Y Fu Hao era uno de los principales intermediarios entre estos dos mundos. Las ceremonias que ella dirigía eran elaboradas y aterradoras. Sabemos por evidencia arqueológica y registros textuales que los sacrificios humanos eran comunes. Cuando se completaba un nuevo edificio, se sacrificaban humanos y se enterraban en los cimientos para asegurar la bendición de los espíritus. Cuando un miembro de la familia real moría, docenas o incluso cientos de cautivos podían ser ejecutados para acompañar al difunto al más allá. Durante ceremonias religiosas importantes, se sacrificaban humanos junto con animales para alimentar a los ancestros hambrientos. Estas no eran aberraciones, no eran excesos ocasionales, eran partes integrales del sistema religioso Shang. Y Fu Hao, como suma sacerdotisa, habría dirigido muchas de estas ceremonias. Ella habría sido la que dictaba cuántas víctimas se necesitaban, la que supervisaba los rituales de ejecución, la que interpretaba las señales de los espíritus para determinar si los sacrificios habían sido aceptados. Nadie podría haber esperado cómo esta comprensión cambiaría nuestra visión de Fu Hao. Ella no era simplemente una guerrera admirable o una administradora competente, era la participante central en un sistema religioso que consideraríamos absolutamente bárbaro. Y sin embargo, debemos resistir la tentación de juzgarla según nuestros estándares modernos. En su mundo, en su tiempo, estos sacrificios eran necesarios. Sin ellos, los ancestros se enfurecerían, las cosechas fallarían, los enemigos triunfarían, el orden cósmico se colapsaría. Ella creía esto con cada fibra de su ser. Su poder derivaba precisamente de su capacidad de mediar entre los vivos y los muertos,
de asegurar que los sacrificios fueran aceptados, que los ancestros permanecieran apaciguados. Los bronceadores que creaban los recipientes rituales para estas ceremonias eran artesanos de extraordinaria habilidad. El proceso de fundición de bronce en la dinastía Shang era complejo. Primero creaban un modelo en arcilla del objeto deseado, luego construían moldes de arcilla de secciones alrededor de este modelo, calentaban los moldes para endurecer la arcilla, retiraban el modelo interior, vertían bronce fundido en la cavidad, dejaban enfriar y luego rompían los moldes para revelar el objeto terminado. Pero esto era solo el comienzo del proceso. Muchos de los bronces Shang tienen decoraciones increíblemente intrincadas, diseños que requerían moldes de arcilla tallados con precisión milimétrica. Algunos de los recipientes en la tumba de Fu Hao tienen paredes de menos de 3 milímetros de espesor, una precisión asombrosa para tecnología de la edad de bronce. Los diseños representan criaturas míticas, rostros estilizados que podrían ser dioses o demonios, patrones geométricos de deslumbrante complejidad. Los estudiosos han debatido durante décadas sobre el significado de los diseños Taoti que dominan tantos bronces Shang. Estas máscaras de monstruo, con sus ojos saltones, cuernos curvos y fauces abiertas, aparecen en casi todos los recipientes rituales. Algunas teorías sugieren que representan fuerzas protectoras, guardianes que ahuyentan a los espíritus malignos. Otras proponen que son los ancestros mismos, representados en forma animal para enfatizar su poder sobrenatural. Aún otras teorías sugieren que son puramente decorativas, que los artesanos Shang simplemente favorecían estos diseños sin significado profundo adjunto. La verdad probablemente se encuentra en algún lugar entre estas interpretaciones. Los Shang no distinguían entre religión, arte y función de la manera que lo hacemos nosotros. Un objeto podría ser simultáneamente hermoso, funcional y espiritualmente potente. Un recipiente de bronce no era solo un contenedor para vino ritual. Era un medio a través del cual los humanos podían comunicarse con los espíritus, ofrecerles sustento, ganar su favor. Fu Hao poseyó docenas de estos recipientes, cada uno inscrito con su nombre, cada uno comisionado para ceremonias específicas. Imaginen una de estas ceremonias. Es medianoche. El palacio está silencioso, excepto por el sonido de los tambores rituales. Fu Hao, vestida con sus ropajes ceremoniales, se encuentra ante un altar cargado de ofrendas: carne de buey, carne de cerdo, mijo, vino. Los recipientes de bronce con su nombre brillan a la luz de las antorchas. Ella vierte vino en un gu, eleva el recipiente hacia el cielo y recita las fórmulas antiguas que invitan a los ancestros a unirse al festín. Entonces comienza el sacrificio. Un cautivo, quizás capturado en una de sus propias campañas militares, es llevado adelante. Con un hacha ritual, posiblemente la misma hacha de 9 kilogramos encontrada en su tumba, ella o un sacerdote subordinado ejecuta al cautivo. La sangre fluye en vasijas preparadas. Los ancestros son alimentados. El equilibrio entre los mundos se mantiene. Y Fu Hao, a través de su dominio de estos rituales, mantiene su posición como figura indispensable en el estado Shang. Pero esto era solo el comienzo de cómo su legado se extendería a través de los siglos. Después de su muerte, Wu Ding continuó consultándola a través de huesos oraculares durante décadas. Las inscripciones muestran que él preguntaba: ¿Fu Hao está contenta en el más allá? ¿Deberíamos hacer más ofrendas a Fu Hao? ¿Fu Hao ayudará en la próxima campaña militar? Estas consultas revelan algo conmovedor: el genuino afecto de Wu Ding por su esposa, mezclado con su dependencia continua de su consejo. En la cosmología Shang, los muertos no eran impotentes. Los ancestros tenían poder, quizás más poder que los vivos. Fu Hao, en muerte, se convirtió en un ancestro poderoso a quien se debían ofrendas regulares, cuyo favor era esencial para el bienestar continuo del Estado. Wu Ding gobernó durante 59 años, el reinado más largo de cualquier rey Shang. Las inscripciones oraculares de su época son las más numerosas y las mejor preservadas de todo el periodo Shang. A través de ellas podemos reconstruir no solo los grandes eventos de su reinado, sino también los detalles mundanos: cuándo llovió, qué campos se plantaron, qué ceremonias se realizaron, qué sueños tuvo el rey y cómo fueron interpretados. Y a través de todo esto, Fu Hao aparece como un hilo constante, incluso después de su muerte. Su nombre aparece en contextos que van desde lo militar hasta lo agrícola, de lo religioso a lo médico. Cuando Wu Ding consultaba sobre si su hijo estaba enfermo, preguntaba si Fu Hao podía interceder con los ancestros. Cuando planificaba una campaña militar, preguntaba si Fu Hao aprobaba la estrategia. Ella se había convertido en algo más que una esposa muerta. Ella era un poder en sí misma, una deidad menor en el panteón Shang. Nadie podría haber esperado que el descubrimiento de su tumba en 1976 ocurriera precisamente cuando ocurrió. La revolución cultural estaba en sus etapas finales.
Durante una década, la China de Mao había intentado borrar su pasado, destruyendo templos antiguos, quemando libros clásicos, persiguiendo académicos. La arqueología había sido denunciada como elitista, como una distracción de las luchas revolucionarias del presente. Pero en 1976, el año en que se descubrió la tumba de Fu Hao, la marea comenzaba a cambiar. Mao moriría ese mismo año, la revolución cultural colapsaría, y China comenzaría a reconectar con su pasado antiguo. En este contexto, el descubrimiento de Fu Hao tomó un significado casi místico. Aquí estaba una figura del pasado profundo que encarnaba el poder, la sofisticación y la complejidad. Una figura que desafiaba las narrativas simplistas tanto de los revolucionarios, que querían borrar el pasado, como de los occidentales que veían la China antigua como uniformemente atrasada. Los arqueólogos que abrieron la tumba eran conscientes de que estaban haciendo historia. Fotografiaron meticulosamente cada etapa de la excavación, catalogaron cada objeto, tomaron muestras de suelo para análisis posterior. Y lo que emergió de su trabajo fue nada menos que una revolución en nuestra comprensión de la dinastía Shang. Antes de 1976 teníamos textos, teníamos inscripciones oraculares, teníamos otras tumbas, pero no teníamos un conjunto completo e intacto de un individuo tan bien documentado en las fuentes textuales. Fu Hao nos dio eso. Podíamos tomar lo que las inscripciones decían sobre ella y compararlo con la evidencia material de su tumba, y coincidían. Las inscripciones decían que era una guerrera. Su tumba contenía armas funcionales. Las inscripciones decían que dirigía ceremonias religiosas. Su tumba contenía recipientes rituales de bronce. Las inscripciones decían que era inmensamente rica. Su tumba contenía más tesoros que la mayoría de las tumbas reales. Pero eso no es todo. El estudio de su tumba también reveló detalles sobre tecnologías Shang que no conocíamos. Los análisis metalúrgicos de los bronces mostraron que los fundidores Shang tenían un control sofisticado sobre las aleaciones, variando las proporciones de cobre, estaño y plomo dependiendo del propósito previsto del objeto. Las armas tenían mayor contenido de plomo, haciéndolas más fáciles de fundir en formas complejas. Los recipientes rituales tenían proporciones cuidadosamente calibradas para lograr el color y resonancia deseados. Esta no era metalurgia primitiva de prueba y error. Era un oficio altamente desarrollado con tradiciones transmitidas a través de generaciones de maestros artesanos. Los objetos de jade mostraron técnicas de tallado igualmente sofisticadas. Algunos de los jades tenían agujeros perforados, agujeros perfectamente circulares de menos de 1 milímetro de diámetro. ¿Cómo se logró esto sin tecnología moderna? Los arqueólogos experimentales han demostrado que era posible usando brocas de bambú con arena como abrasivo, pero requería paciencia extraordinaria y habilidad, literalmente días de trabajo cuidadoso para perforar un solo agujero minúsculo. Los textiles en la tumba, aunque fragmentarios, revelaron que los Shang producían seda de alta calidad. Bajo microscopios, los arqueólogos identificaron fibras de seda con estructuras características que indicaban que los Shang habían domesticado gusanos de seda y desarrollado técnicas de tejido sofisticadas. Esto empuja la historia documentada de la producción de seda china cientos de años atrás. Las implicaciones son profundas. La producción de seda requiere infraestructura compleja, desde la cultivación de moreras para alimentar a los gusanos hasta las instalaciones especializadas para desenrollar los capullos y tejer la seda en tela. Que los Shang ya hubieran desarrollado esta industria nos dice cuán avanzada era su economía, cuán especializada era su división del trabajo. Los sacrificios humanos en la tumba presentan quizás el aspecto más perturbador, pero también más revelador del entierro. 16 humanos fueron sacrificados, 6 en la cámara mortuoria misma, dispuestos alrededor del ataúd de Fu Hao, y 10 en el pozo de acceso por encima de la cámara. Los análisis forenses de estos esqueletos revelaron detalles desgarradores. La mayoría eran jóvenes, entre sus adolescencias y veintes. Varios mostraban evidencia de muerte violenta. Vértebras cervicales cortadas indicando decapitación. Trauma craneal consistente con golpes de hacha. Algunos no mostraban signos de trauma, sugiriendo que podrían haber sido drogados o estrangulados. Estos no eran criminales siendo ejecutados. En la cosmovisión Shang, acompañar a un miembro de la realeza al más allá era en realidad un honor, asegurando que la persona sacrificada también disfrutaría de los beneficios de la vida en el más allá bajo la protección de un patrón poderoso. Esto no hace que la práctica sea menos horrible para las sensibilidades modernas, pero nos ayuda a entender que dentro de su propio contexto cultural, estos sacrificios tenían lógica, propósito, significado. Nadie podría haber esperado cuánto impacto tendría este único descubrimiento arqueológico en el desarrollo de la arqueología china.
La excavación de la tumba de Fu Hao estableció nuevos estándares para el rigor científico. Cada objeto fue catalogado con precisión, fotografiado desde múltiples ángulos, analizado químicamente cuando era apropiado. Los arqueólogos trabajaron con expertos en epigrafía para leer las inscripciones, con metalurgistas para analizar los bronces, con expertos en jade para entender las técnicas de tallado. Este enfoque interdisciplinario se convirtió en el modelo para excavaciones futuras, y la publicación de los hallazgos fue igualmente meticulosa. Múltiples volúmenes de informes detallados, catálogos completos, análisis académicos. Esto contrasta fuertemente con algunas excavaciones anteriores donde los hallazgos fueron reportados de manera fragmentaria o no del todo. El legado de Fu Hao se extendió también a la cultura popular. Después de 1976, se convirtió en una figura de fascinación nacional en China. Se escribieron novelas sobre ella, se produjeron programas de televisión, se montaron exhibiciones. Para las feministas chinas, ella se convirtió en un símbolo de que las mujeres en la historia china habían ejercido poder real, que la narrativa de opresión femenina universal necesitaba ser matizada. Para los nacionalistas, ella representaba la sofisticación antigua de la civilización china, la evidencia de que hace 3000 años, China ya había desarrollado una cultura compleja, cuando muchas otras regiones del mundo estaban aún en etapas más primitivas. Para los académicos, ella representaba una oportunidad de oro para estudiar el género, el poder y la religión en el mundo antiguo. Pero esto era solo el comienzo de nuestra apreciación más profunda del contexto más amplio de Shang, en el que Fu Hao operaba. La dinastía Shang no surgió de la nada. Fue precedida por culturas neolíticas que habían desarrollado agricultura, alfarería y asentamientos tempranos a lo largo del río Amarillo. La leyenda tradicional china sostiene que la dinastía Xia precedió a los Shang, pero la evidencia arqueológica para los Xia es ambigua. Lo que es claro es que alrededor de 1600 a.C., una nueva élite consolidó el poder en la región del río Amarillo, estableció una capital en Shenzhou, desarrolló escritura, dominó la metalurgia del bronce y creó el sistema político-religioso que llamamos Shang. Este sistema se caracterizaba por varias características distintivas: el uso de huesos oraculares para la adivinación, la producción de bronces rituales elaborados, la construcción de grandes ciudades amuralladas y la práctica de sacrificios humanos a gran escala. La religión Shang era fundamentalmente animista con fuertes elementos de culto ancestral. Creían en un alto dios llamado Di o Shang-Di, que controlaba fenómenos naturales y el destino humano, pero este dios era distante, difícil de contactar directamente. Más accesibles eran los ancestros, que servían como intermediarios entre los vivos y las fuerzas cósmicas. La familia real Shang trazaba su linaje a través de generaciones de ancestros, cada uno de los cuales recibía ofrendas regulares y podía ser consultado a través de adivinación. Fu Hao, al convertirse en ancestro después de su muerte, ingresó a este panteón, aunque en un nivel inferior a los reyes ancestrales. No obstante que ella recibiera consultas continuas después de la muerte, nos dice cuán importante había sido en vida. La economía Shang dependía de la agricultura, específicamente del cultivo de mijo en los campos que bordeaban el río Amarillo. Pero también había artesanos especializados, bronceadores, talladores de jade, alfareros, carpinteros, constructores de carros. Había una clase guerrera entrenada en el uso de arcos, lanzas y hachas. Había escribas que mantenían registros en huesos oraculares y probablemente en materiales perecederos que no han sobrevivido. Y había una élite religiosa que dirigía ceremonias y mediaba con el mundo espiritual. Fu Hao operaba en la intersección de todas estas esferas. Era una líder militar, una administradora económica supervisando dominios agrícolas, una mecenas de artesanos y sobre todo una suma sacerdotisa. Su capacidad de navegar entre estos roles, de comandar respeto en cada uno, era lo que la hacía indispensable. Nadie podría haber esperado cuánta información podríamos extraer del estudio continuo de su tumba décadas después de su descubrimiento inicial. Las tecnologías modernas han permitido nuevos tipos de análisis. Los análisis isotópicos de sus huesos revelan información sobre su dieta. Comía principalmente mijo, con cantidades significativas de carne, típica de la élite Shang. Los isótopos de estroncio en sus dientes, que se forman en la infancia y reflejan la geología del lugar donde vivió una persona de joven, sugieren que creció en la región de Anyang, confirmando que era una nativa del núcleo Shang en lugar de una forastera. Los análisis de ADN, aunque desafiantes con material tan antiguo, han tenido éxito parcial, revelando que ella pertenecía a haplogrupos comunes en poblaciones del este asiático modernas, confirmando continuidad genética entre los Shang antiguos y los chinos modernos.
Los objetos de su tumba continúan siendo estudiados por nuevos detalles. Recientemente, académicos notaron que algunas de las inscripciones en los bronces incluyen no solo su nombre sino también títulos. Fu Hao, la dama Yue. Este título Yue aparece en inscripciones oraculares asociadas con responsabilidades religiosas específicas. Aparentemente, Yue designaba a mujeres de élite que dirigían ciertas ceremonias. Esto sugiere que el rol de Fu Hao no era completamente único, que había una posición formal dentro de la jerarquía religiosa Shang para mujeres que servían como sacerdotisas principales, y que Fu Hao ocupaba esta posición al más alto nivel. Otros objetos en la tumba llevan inscripciones de diferentes clanes, sugiriendo que Fu Hao recibió regalos o tributos de múltiples grupos familiares, otra indicación de su amplio poder e influencia. Los carros de guerra eran otra característica distintiva de la civilización Shang. Aunque no se encontraron carros completos en la tumba de Fu Hao, se encontraron partes de carros, y sabemos por otras fuentes que ella comandaba fuerzas de carros en batalla. Los carros Shang eran vehículos ligeros de 2 ruedas tirados por caballos, llevando típicamente un conductor, un arquero y un guerrero con lanza. Eran increíblemente efectivos en la guerra de las llanuras, permitiendo a las fuerzas Shang proyectar poder a grandes distancias y derrotar a enemigos que carecían de tecnología similar. La logística de mantener fuerzas de carros era inmensa. Cada carro requería caballos entrenados, conductores hábiles, mantenimiento continuo de ruedas y arneses, y suministros de flechas y lanzas. Que Fu Hao comandara unidades de carros demuestra que tenía acceso a recursos significativos y la capacidad organizativa para desplegar armas complejas de manera efectiva. Pero eso no es todo. También encontramos evidencia en la tumba de Fu Hao de interacciones de largo alcance. Algunos de los objetos de jade son de piedra que se origina en Xinjiang, a miles de kilómetros al oeste. Ciertas conchas marinas vinieron de costas distantes. Esto nos dice que los Shang participaban en redes de intercambio que se extendían a través de grandes distancias, comerciando bronces y otros bienes por materias primas exóticas. Quizás Fu Hao, con su riqueza y conexiones, estaba involucrada en organizar algunas de estas expediciones comerciales. Los cowries en su tumba, casi 7,000 de ellos, vinieron originalmente de aguas tropicales, posiblemente del sur de China o incluso del sudeste asiático. Que sirvieran como moneda nos dice que los Shang tenían una economía lo suficientemente sofisticada como para requerir medios de intercambio estandarizados. El complejo del palacio donde Fu Hao fue enterrada era vasto, cubriendo varios kilómetros cuadrados. Incluía edificios residenciales para la familia real, talleres para artesanos, almacenes, templos ancestrales y áreas para ceremonias públicas. Las excavaciones han revelado fundaciones de grandes salones con pisos de tierra apisonada, pozos de sacrificio conteniendo cientos de víctimas humanas y fosas donde se enterraban carros completos con sus caballos y aurigas. Este era el centro del poder Shang, el corazón de una civilización que controlaba una región del tamaño de varios estados modernos. Y Fu Hao, enterrada dentro de este complejo en lugar de en el cementerio real distante, estaba literalmente en el centro de este centro, su tumba un recordatorio perpetuo de su importancia. Las inscripciones oraculares proporcionan vislumbres fascinantes de las preocupaciones cotidianas de la corte Shang. Wu Ding preguntó a los ancestros sobre dolores de muelas, sobre si debería ir de casa, sobre si sus sueños presagiaban buen o mal augurio, sobre cuál esposa debería dar a luz al próximo heredero. Estas preguntas mundanas se mezclan con consultas sobre guerra, cosechas y rituales de estado. No había separación entre lo personal y lo político, lo sagrado y lo secular. Cada acción, cada decisión, tenía dimensiones cósmicas. Y Fu Hao estaba profundamente entretejida en este tejido de preocupación divina humana. Cuando Wu Ding tenía dolores de muelas, consultaba si Fu Hao, después de su muerte, podría interceder. Cuando planificaba ir de casa, preguntaba si Fu Hao aprobaría. Ella se había convertido en omnipresente en su vida mental, una presencia constante incluso en ausencia. Nadie podría haber esperado cómo el estudio de Fu Hao transformaría nuestra comprensión de las relaciones de género no solo en China, sino en las sociedades antiguas globalmente. Durante gran parte del siglo XX, los académicos operaron bajo la suposición de que el patriarcado era universal y eterno, que las mujeres en todas las sociedades premodernas estaban uniformemente subordinadas. Fu Hao, junto con otros descubrimientos de mujeres poderosas en contextos antiguos, desde guerreras escitas hasta faraones femeninos en Egipto, nos ha obligado a desarrollar modelos más matizados. El poder de género no es una constante histórica. Varía tremendamente dependiendo del contexto específico de cada sociedad.
En Shan, China, la capacidad de Fu Hao de ejercer poder provenía de una combinación de factores: su habilidad percibida como médium espiritual, su maestría de rituales religiosos, sus habilidades militares y su relación con el rey. Ninguno de estos factores por sí solo habría sido suficiente, pero juntos crearon una posición de inmenso poder. La dinastía Shang colapsó alrededor de 1046 a.C., aproximadamente un siglo y medio después de la muerte de Fu Hao. Fue conquistada por el estado Zhou desde el oeste. Los Zhou desarrollaron su propia ideología del mandato del cielo para justificar su conquista, argumentando que los Shang se habían vuelto moralmente corruptos y por lo tanto habían perdido el derecho a gobernar. Las fuentes Zhou pintan a los últimos reyes Shang como tiranos depravados que se deleitaban en torturas crueles y descuidaban sus deberes rituales. ¿Cuánto de esto es propaganda y cuánto es verdad histórica? Es imposible decir con certeza. Lo que sabemos es que la dinastía Zhou adoptó muchas prácticas culturales Shang, incluyendo la escritura, la metalurgia del bronce y el culto ancestral, mientras rechazaba otras, notablemente la práctica de sacrificios humanos a gran escala, que gradualmente desapareció durante el periodo Zhou. La memoria de Fu Hao debió haber persistido durante algún tiempo después del colapso de Shang, pero eventualmente se desvaneció. Los textos históricos posteriores, escritos siglos después, no la mencionan. La tradición histórica china se centró en reyes masculinos, olvidando o deliberadamente omitiendo a figuras femeninas. Solo con el descubrimiento de las inscripciones oraculares a principios del siglo XX, los académicos comenzaron a darse cuenta de que había habido mujeres poderosas en la antigua China, y solo con el descubrimiento de su tumba en 1976, la realidad completa de Fu Hao fue restaurada. No solo una figura mencionada en textos, sino una persona real cuya vida podíamos reconstruir con notable detalle. Hoy, la tumba de Fu Hao es parte de las ruinas de Jin en Anyang, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, visitado por millones de turistas anualmente. Los visitantes pueden ver una reconstrucción de la cámara mortuoria, pueden ver algunos de los objetos reales de la tumba en museos, pueden caminar por el sitio donde una vez estuvo el Palacio Shang. Hay una calidad conmovedora en ver el lugar real donde vivió y murió Fu Hao, donde comandó ejércitos y dirigió rituales, donde consultó con los ancestros y moldeó el destino de una civilización. La distancia temporal de más de 3000 años se contrae, y por un momento el mundo de bronce de los Shang parece casi tangible. Los arqueólogos continúan excavando en Anyang y en otros sitios Shang. Cada temporada trae nuevos descubrimientos, más tumbas, más inscripciones, más artefactos. Algunos de estos hallazgos complementan la historia de Fu Hao, proporcionando contexto adicional para su vida y tiempo. Otros abren nuevas preguntas, sugiriendo que nuestra comprensión de la civilización Shang está aún incompleta. Recientemente, excavaciones descubrieron otro gran complejo palaciego en un sitio diferente, sugiriendo que la organización política Shang era aún más compleja de lo que pensábamos, posiblemente con múltiples centros de poder en lugar de una única capital dominante. Pero eso no es todo. El estudio de Fu Hao también ha estimulado investigaciones comparativas. Académicos ahora comparan su rol con el de mujeres poderosas en otras civilizaciones antiguas. Hatshepsut en Egipto, quien gobernó como faraón. Las guerreras escitas de las estepas eurasiáticas. La reina Tomiris que supuestamente derrotó a Ciro el Grande. Las sacerdotisas de Mesopotamia que ejercían considerable influencia. Estas comparaciones revelan tanto paralelos sorprendentes como diferencias intrigantes. En todas estas sociedades, las mujeres que alcanzaban el poder a menudo lo hacían a través de roles religiosos, aprovechando las percepciones de acceso especial a lo divino para construir autoridad secular. La combinación de Fu Hao de sacerdocio y mando militar era quizás inusual pero no única. Nadie podría haber esperado cómo el legado de Fu Hao influiría en debates contemporáneos sobre género y poder. En China hoy, ella se cita frecuentemente en discusiones sobre el empoderamiento femenino. Su imagen aparece en libros de texto escolares, en exhibiciones de museos, en medios populares. Algunos han criticado esto como instrumentalización de una figura histórica para agendas políticas modernas. Otros argumentan que reclamar las historias de mujeres poderosas del pasado es un correctivo necesario a siglos de borramiento histórico. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Fu Hao no era una feminista moderna, operaba dentro de un sistema que incluía prácticas que encontraríamos abominables, pero tampoco fue simplemente una herramienta del poder patriarcal. Ella ejerció agencia real, tomó decisiones que afectaron a miles y dejó un legado que perduró milenios. El estudio de la civilización Shang continúa evolucionando. Nuevas tecnologías permiten nuevos tipos de análisis.
Los isótopos estables nos cuentan sobre dietas antiguas y patrones de migración. El ADN antiguo revela ancestros y relaciones. La teledetección identifica sitios arqueológicos previamente desconocidos. La datación de radiocarbono de alta precisión refina nuestras cronologías. Cada una de estas tecnologías agrega capas de detalle a nuestra comprensión. Y en el centro de esta comprensión, Fu Hao permanece como una de las figuras más claramente visibles del mundo de bronce. Una mujer cuya vida podemos reconstruir con una especificidad notable gracias a la convergencia de evidencia textual y arqueológica. Los bronces rituales que llevan su nombre ahora se encuentran en museos de todo el mundo. Cada uno es una obra maestra del arte antiguo, pero también un testimonio del poder de Fu Hao. Que su nombre estuviera inscrito en estos objetos, que fueran comisionados para ceremonias que ella dirigía, nos dice que ella no era simplemente una participante pasiva en rituales religiosos, sino una figura activa que moldeó esos rituales, que determinó sus formas, que aseguró que los ancestros fueran honrados adecuadamente. Los recipientes de bronce eran caros de producir, requiriendo recursos significativos y mano de obra especializada. Que Fu Hao tuviera tantos nos dice sobre la riqueza a su disposición y la importancia de las ceremonias que dirigía. Los objetos de jade en su tumba hablan a otra dimensión de su poder. El jade era la sustancia más preciosa en la antigua China, valorada más que el oro. Creían que tenía propiedades místicas, que podría preservar el cuerpo después de la muerte, que conectaba el mundo terrenal con el celestial. Ser enterrada con 755 objetos de jade era un lujo extraordinario. Uno que señalaba no solo riqueza material sino estatus espiritual. En la vida futura, estos jades supuestamente ayudarían a Fu Hao a navegar los reinos de los muertos, a mantener su identidad y poder incluso en la muerte. Pero esto era solo el comienzo de cómo los Shang pensaban sobre la muerte y el más allá. Creían que las personas tenían múltiples almas, un Hun que ascendía al cielo y un Po que permanecía con el cuerpo. Ambas almas necesitaban ser cuidadas a través de ofrendas y rituales. Si se descuidaban, podían convertirse en espíritus hambrientos que atormentaban a los vivos. El elaborado entierro de Fu Hao aseguraba que ambas sus almas fueran bien provistas. Su Hun sería honrada con sacrificios regulares. Su Po descansaría cómodamente rodeada de los objetos que había amado en vida. Y su espíritu continuaría influyendo en los asuntos de los vivos a través de consultas oraculares, sirviendo como puente entre el mundo mortal y el reino ancestral. Las armas en su tumba no eran simplemente simbólicas. Análisis microscópicos de algunas de las hojas de bronce muestran patrones de desgaste consistentes con uso real. Estas armas habían visto combate. Fu Hao realmente había ido a la guerra, había blandido estas herramientas de muerte contra enemigos reales. Esto hace su historia aún más notable. Ella no era simplemente una líder ceremonial que permanecía en la retaguardia mientras otros luchaban. Ella estaba en el frente, participando en la violencia que definía su época. Los riesgos que tomó eran reales. Las fracturas en sus huesos testifican los peligros físicos que enfrentó. Que sobreviviera múltiples campañas y viviera hasta sus 40 sugiere que era no solo valiente sino tácticamente brillante, capaz de minimizar pérdidas mientras maximizaba victorias. Nadie podría haber esperado cuántos misterios aún rodean la vida de Fu Hao, a pesar de toda la evidencia que tenemos. No sabemos cuándo nació exactamente, no sabemos cómo se veía. Ningún retrato sobrevive. No sabemos qué pensaba sobre su rol extraordinario, si lo consideraba como destino o como logro, si disfrutaba del poder o lo sentía como una carga. No sabemos cómo murió, aunque la evidencia esquelética sugiere que no fue violenta. No sabemos si tuvo hijos. Las inscripciones no son claras en este punto. No sabemos qué idioma hablaba, aunque probablemente era una forma temprana del chino antiguo que sería ininteligible para los hablantes de chino modernos. No sabemos qué mitos y leyendas conocía, qué canciones se cantaban en la corte Shang, qué historias se contaban alrededor de los fuegos. Estos vacíos en nuestro conocimiento nos recuerdan la fragmentaria naturaleza de toda la comprensión histórica. Tenemos vislumbres del pasado, momentos de claridad extraordinaria como la tumba de Fu Hao. Pero entre estos momentos yacen vastas extensiones de oscuridad. La historia no es una narrativa continua, sino una serie de instantáneas, algunas vívidamente detalladas, otras borrosas casi hasta la ilegibilidad. Y sin embargo, incluso fragmentaria como es, la historia de Fu Hao es asombrosamente rica, revelando no solo su vida individual sino toda una civilización, todo un modo de ser humano que es simultáneamente familiar y profundamente ajeno. La civilización Shang en su apogeo controlaba una región que incluía partes de las modernas provincias de Henan, Hebei, Shandong y Shaanxi.
Su influencia se extendía incluso más lejos a través de redes comerciales y alianzas tributarias. Proyectaban poder militar a través de ejércitos equipados con armas de bronce y carros tirados por caballos. Movilizaban mano de obra masiva para proyectos de construcción, desde palacios hasta muros de la ciudad hasta tumbas reales. Sostenían especialistas de tiempo completo, artesanos, sacerdotes, escribas, soldados. Esta era una civilización compleja con jerarquías sociales estratificadas, economía sofisticada y rica vida cultural. Y en el centro de esta civilización, al menos durante algunas décadas críticas, estaba Fu Hao, moldeando su curso a través de su genio militar, su habilidad religiosa y su cercanía al rey. Los Zhou que conquistaron los Shang retuvieron muchas prácticas culturales Shang, pero rechazaron otras. Continuaron usando bronces rituales, pero modificaron sus diseños. Adoptaron el culto ancestral, pero desarrollaron nuevas justificaciones filosóficas para ello. Abandonaron gradualmente los sacrificios humanos a gran escala, aunque la práctica persistió en formas reducidas durante siglos. Desarrollaron un nuevo sistema político basado en feudos, donde los nobles locales juraban lealtad al rey Zhou, pero mantenían considerable autonomía. Este sistema Zhou eventualmente se fragmentaría, conduciendo al periodo de los estados combatientes y la eventual unificación bajo Qin Shi Huang. Pero esa es otra historia, para otro momento. El legado de Fu Hao trasciende su propia vida y época. Ella nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado, a reconocer que las sociedades antiguas eran más complejas y variadas de lo que a menudo imaginamos. Nos recuerda que el poder de género no es una constante fija, sino una relación negociada que varía según el contexto. Nos muestra que las mujeres en la historia antigua no eran universalmente impotentes, que cuando las circunstancias lo permitían, cuando tenían las habilidades correctas y hacían las alianzas correctas, podían ejercer influencia tremenda. Su historia también nos confronta con aspectos del pasado que encontramos profundamente perturbadores. Los sacrificios humanos, la guerra brutal, el sistema de creencias que trataba la vida humana como moneda para comprar el favor divino. Pero eso no es todo. Fu Hao también representa algo profundamente conmovedor. El esfuerzo humano de ser recordado, de dejar una marca, de significar algo más allá de la breve extensión de una sola vida. Los elaborados preparativos funerarios, las ofrendas continuas, las consultas después de la muerte. Todo esto representaba un rechazo de la oblivión, una insistencia en que Fu Hao continuaría importando incluso en la muerte. Y en un sentido, tuvo éxito. 3000 años después recordamos su nombre, estudiamos sus logros, nos maravillamos con sus tesoros. Ella ha alcanzado una especie de inmortalidad. No a través de una vida después de la muerte literal, sino a través de la memoria histórica. El estudio de Fu Hao continúa inspirando nueva investigación. Cada año se publican artículos académicos analizando diferentes aspectos de su vida y tumba. Se escriben tesis sobre sus campañas militares, sus roles religiosos, las tecnologías utilizadas para crear sus bienes funerarios. Se realizan conferencias donde académicos de todo el mundo se reúnen para discutir las últimas interpretaciones. Este discurso académico en curso asegura que nuestra comprensión de Fu Hao no es estática, sino que evoluciona continuamente a medida que surgen nuevas evidencias y nuevas perspectivas. En cierto sentido, Fu Hao permanece viva en estas discusiones, en estos debates, en esta exploración continua de su mundo. Ella se ha convertido no solo en una figura histórica, sino en un símbolo, un punto focal para preguntas más amplias sobre poder, género, religión y civilización. Su historia es contada y recontada, cada narración enfatizando diferentes aspectos, cada interpretación destacando diferentes significados. No hay una única historia verdadera de Fu Hao. Hay la Fu Hao de los arqueólogos, enfocada en cultura material y cronología. Hay la Fu Hao de los historiadores militares, enfocada en estrategia y táctica. Hay la Fu Hao de los estudiosos de género, enfocada en las dinámicas de poder. Hay la Fu Hao de los historiadores de la religión, enfocada en sus roles rituales. Todas estas Fu Haos son aspectos de la misma mujer histórica, pero juntas forman un retrato más rico que cualquier narrativa única podría proporcionar. Y ahora, después de este largo viaje a través de su vida, su muerte, su redescubrimiento y su legado continuo, debemos reconocer que incluso este relato extenso apenas ha rozado la superficie. Hay tanto más que podría decirse sobre los detalles específicos de las campañas individuales, sobre las interpretaciones precisas de las inscripciones oraculares, sobre los debates técnicos sobre datación y atribución, sobre las teorías competidoras sobre la organización social Shang. Pero quizás lo más importante no son los detalles específicos, sino el reconocimiento más amplio de lo que representa Fu Hao. La complejidad del pasado humano, el poder de la memoria y el rechazo perpetuo de la humanidad a ser olvidada.
Su historia, preservada en bronce y jade, en hueso y piedra, en tierra y memoria, continúa hablándonos a través de los milenios, recordándonos que somos parte de una historia mucho más larga, que aquellos que vinieron antes de nosotros enfrentaron sus propios desafíos con coraje y habilidad, y que sus vidas, aunque radicalmente diferentes de las nuestras, compartían las preocupaciones humanas fundamentales: poder, significado, legado y el deseo de ser recordado. Y así termina nuestra exploración de Fu Hao, la reina guerrera, cuya tumba reveló no solo tesoros, sino toda una civilización, cuya vida nos obliga a repensar nuestras suposiciones sobre el pasado, y cuyo legado continúa resonando en el presente.